Muy buenos días, bienvenidos a la segunda jornada del Foro Internacional Perspectivas y Experiencias para la Protección de Ecosistemas Estratégicos. Los saludamos desde San José del Guaviare. Hoy es 30 de noviembre y son las 9:08 de la mañana. Saludamos también a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda jornada. Vamos a empezar con la sección de institucionalidad y buenas prácticas. Vamos a tener esta sección en la mañana de hoy con una conferencia de 9 a 10 de la mañana y dos paneles de 10:30 a 12 del día. La conferencia de 9 a 10 se titula Apuestas globales para la protección del ambiente frente al crimen transnacional y está a cargo de Tania Wyatt. Ella es experta en criminología de Northumbria University en Reino Unido. Entonces le doy paso a esta conferencia, Apuestas globales para la protección del ambiente frente al crimen transnacional. Muchas gracias. Gracias por la invitación para hablar hoy y un agradecimiento especial al señor Edward Alvarez Tufar from UNODC. So, as the introduction kindly said, I am Dr. Tanya Wyatt. I am a professor of criminology at Northumbria University in Newcastle, in the United Kingdom. En Northumbria, en Newcastle, en el Reino Unido. Me disculpo por no estar presente con ustedes el día de hoy. Sé que todos pueden entender los retos de viajar grandes distancias en la situación en la que nos encontramos. Hoy vamos a hablar de las apuestas globales ante el delito transnacional ambiental y su incidencia en las tierras. Mi entendimiento es que la traducción directa son apuestas globales, lo cual le da una connotación muy interesante en este contexto, en una sociedad en la cual nos enfrentamos a una crisis ambiental en muchas formas y estas hasta ahora están comenzando a tomarse de manera seria. Entonces voy a iniciar con un pequeño resumen de la naturaleza y el alcance de los crímenes transnacionales, pero también voy a hablar sobre el daño y las lesiones que se crean, pero todavía son legales y son permitidas. Luego voy a resaltar de las políticas más importantes y los acercamientos más importantes para lidiar con el crimen transnacional, y luego voy a presentar mi propia experiencia en lo que se llama criminología verde, y lo vamos a combinar con un acercamiento legal que se llama jurisprudencia de la tierra. Y sugeriría a mis colegas que nos da un marco de trabajo de cómo podemos mejorar la situación y crear un cambio positivo. Finalmente voy a concluir con ejemplos de cómo estos marcos se pueden poner en práctica. Entonces, para comenzar con la naturaleza y el alcance del crimen transnacional ambiental, y estoy muy seguro de que muchos me están escuchando y muchos sabrán el alcance de este tema. En 2016, los crímenes ambientales se estimaban que estaba entre 91 y 250 mil millones de dólares anualmente. Esto es un estimado esto es un estimado que se ha calculado del alcance del crimen ambiental para 2016. También se ha estimado que el crimen ambiental está aumentando probablemente entre el 5 y 7% anualmente. Y eso es 2 a 3 veces más de la economía global. Entonces el crimen ambiental, lo que vemos es que aumenta más rápido que las finanzas mundiales. Y esta tendencia creemos que va a continuar y predecimos que va a seguir aumentando para crímenes particulares de los que voy a hablar en adelante. Las pérdidas de ingresos a los gobiernos debido a estos crímenes también son parte de la problemática y representan
entre el 9 a 26 mil millones de dólares anualmente. Muchos de ustedes habrán leído el informe del Banco Mundial en 2019 que estimaba que cómo se vería el crimen ambiental si también incluyéramos el daño a los servicios ambientales de los ecosistemas. Y estamos viendo el costo anual de 1 a 2 mil billones de dólares, perdón, 1 a 2 billones de dólares. Entonces el alcance, cuando lo sumamos todo, es enorme. Para iniciar con ya de manera más específica, voy a comenzar mencionando la contaminación en particular. Aquí tenemos la quema y las emisiones de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, pero también debemos incluir el transporte, y eso no es solo aviación y vuelos. También debemos considerar el transporte marítimo, que ha sido una gran fuente de emisiones. En términos de contaminación, tampoco debemos olvidar el impacto de la agricultura, y eso tiene muchos factores. La escala de la industria ganadera en particular se encuentra alrededor de los miles de millones. Hay muchos animales que están involucrados en ellos, y la escala de los químicos que se utiliza también deben ser considerados. Y también la contaminación en distintas formas que se obtienen de la obtención de energía. Hablamos también de la cantidad de químicos y plásticos que emitimos y que enviamos al ambiente, y mucho de esto está ligado a la agricultura, porque se utilizan muchísimos pesticidas y fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo, que tienen un gran impacto en la salud del suelo y de las aguas. Y también tenemos problemas de residuos, de desechos humanos, que tienen un impacto sobre la agricultura. En términos de contaminación, también se debe considerar las sustancias que deterioran el ozono. Como saben, en los 70s se descubrió que la capa de ozono se estaba deteriorando debido a sustancias que usaban los humanos, y en su mayor parte esto se ha tratado de muy buena manera, y estos fluorocarbonados han sido eliminados, y se estima que durante las próximas décadas van a dejar de usarse, y hemos visto resultados muy útiles con todas las campañas, y lo que estamos viendo es que la capa de ozono se estaba comenzando a recuperar, y la evidencia muestra que hay una producción ilegal de ciertos compuestos químicos en ciertas partes del mundo, aun cuando se supone que esto no debería estar ocurriendo. Y también los desechos, que es diferente de la contaminación. Acá estamos hablando de basura, y de nuevo aquí mencionamos el plástico. Hay un problema en el Reino Unido donde sabemos que el reciclaje, el público cree que el reciclaje es lo más responsable de hacer, pero la autoridad competente realmente no está llevando a cabo la labor que debería estar haciendo. Se está exportando los desechos, llevándose a la costa de África y a distintas partes del mundo. Entonces hay problemas con la basura física, y hay muchos desechos que también debemos considerar como tóxicos y contaminantes, y ciertamente hay un elemento de tráfico, de manejo y movimiento de todo este material que está interfiriendo y está generando problemas. Hay tendencias claras de actividad ilegal, en cual mucha de la basura va del norte global al hemisferio sur, y a países que no tienen la capacidad para procesar esos desechos, y esto está teniendo un gran impacto en la salud y en el medio ambiente de la población que se encuentra en esos países. También tenemos que ver el rol de las corporaciones en el rol del crimen organizado transnacional, y podemos encontrar buenos ejemplos, en particular con casos y ejemplos de Italia.
También hablamos de sustancias tóxicas de larga duración. Estos son contaminantes sintéticos producidos por el hombre que contienen carbón cuando pensamos en antibióticos, hormonas, pesticidas, pero también hay otros tipos de sustancias, metales pesados, y definitivamente deberíamos preocuparnos mucho con los desechos radioactivos, particularmente por su extensa duración, y tiene que ser administrada y mantenida en espacios seguros durante siglos. El problema con estos son los efectos irreversibles que estos compuestos tienen en los organismos y en los ecosistemas. Se acumulan en los cuerpos, en los tejidos, en el ambiente, y tiene un impacto muy duradero. Algunos de ellos se llaman subletales, entonces pueden causar infertilidad en los organismos y puede causar daño permanente. Pero, para ser honesto, el efecto combinado de muchos compuestos no se entiende, no se sabe todavía, y es algo que se debe monitorear y que se va a monitorear durante muchos años. Es una de las áreas en las cuales no sabemos cuánto puede aguantar el planeta y el medio ambiente, porque estamos poniendo un exceso de contaminantes y desechos que en algún punto hay un límite de cuánto puede aguantar el medio ambiente. Cuando pasamos a la tercera categoría, en cuanto a crímenes transnacionales ambientales, es la pérdida de biodiversidad. Y podemos verlo en dos niveles. Está el nivel de las poblaciones. Una especie individual, por ejemplo, va a tener su propio nivel de diversidad genética que está integrada en la población y se determina también por la pérdida de individuos. Y también tenemos el número total de especies en el planeta que está cayendo exponencialmente. Hay un informe estima que 1 millón de especies están al borde de la extinción, que de nuevo es causado por los humanos. Parte de esa pérdida de biodiversidad se debe a la deforestación, donde hay una gran pérdida de bosques y hay un cambio del uso de la tierra, principalmente para infraestructura, para crear represas, caminos y también hacer limpieza del terreno para la industria ganadera y, por ejemplo, del palma. También hay crímenes de tráfico de especies, de fauna, es el área en la que yo me especializo, y sabemos que hay todo un espectro, toda la diversidad de nuestro planeta se vuelve un objetivo y puede ser con objetivos de alimentación, uso de laboratorio, experimentación, para muebles. Hay un espectro de objetivos de crimen del tráfico de especies. Hay otras formas de pérdida de biodiversidad, por ejemplo el blanqueamiento de los corales, que es una mezcla de la polución, la contaminación del agua con el cambio de la temperatura del agua del océano, crea el blancamiento de los corales y hace que se reduzca el número de especies de corales que encontramos. Y esto representa una gran pérdida de biodiversidad. Y no quisiera dejar por fuera también el tema de pesca desregulada e ilegal, y debido a la naturaleza compleja de la jurisdicción marítima, nos enfrentamos a una gran problemática. Entonces tenemos barcos pesqueros internacionales, tenemos también tráfico humano asociado a la pesca ilegal, debido a también que interfiere con el trabajo digno y las leyes laborales. Los crímenes pesqueros también son un término que utilizamos. Perdón, tenemos problemas de audio. Entonces, esto incluye todos los crímenes en el sector pesquero
tiene que ver con logística, comercio de productos, hay semientes sobre de dónde se obtienen los productos, los peces, y hay actividad criminal que vemos alrededor de jurisdicciones diferentes. Vemos también extorsión y sobornos, y vemos que dentro de la cadena de suplementos y la cadena de valor hay documentación del gobierno, hay fraude fiscal, también se infringen las normas laborales, y todo se basa en maximizar las ganancias. Y finalmente, la cuarta categoría que he puesto acá es el cambio para el uso de la tierra, y la deforestación que acabo de mencionar es obviamente una de las principales causas de este tema. Pero tampoco quiero dejar de mencionar que los distintos ecosistemas, además de los bosques, también se están viendo afectados por los cambios de uso, principalmente para la agricultura y para la creación de infraestructura, tanto urbana como industrial. La minería también es uno de los cambios del uso de la tierra más preocupantes. Estoy seguro que muchos de ustedes sabrán más de lo que yo conozco, pero se estima que el 20 al 30% de la minería de oro en Sudamérica es ilegal y tiene un gran impacto en el medio ambiente, pero también en la economía y en los modos de vida de las poblaciones en las que se encuentran. Y esto no incluye el robo de agua que se acerba con las temporadas de sequía que estamos viendo con el cambio climático. También vemos también vemos como en el intercambio de animales, en el tráfico de animales, no solo para mascotas, sino también de ganado, tiene un gran impacto sobre esto. Entonces lo que vemos es que el crimen transnacional ambiental es un gran área que hace que sea muy difícil ejercer las leyes sobre estas grandes extensiones, pero vamos a ver algunos de los actores que están involucrados. Ciertamente algunos individuos que actúan bajo desesperación por las condiciones de pobreza, pero tampoco podemos descartar la demanda que hay por una destrucción ambiental por parte del sector rico de la población y la explotación que surge a raíz de ello. Mucha gente son reclutadas de manera involuntaria como resultado de la pobreza. Por ejemplo, cazadores furtivos. Otro ejemplo son las compañías que toman atajos en cuanto al manejo de sus residuos. Vemos que es un crimen, que son crímenes que ofrecen beneficio y que probablemente no vayan a ser lidiados por la justicia, y también llevan a un rompimiento de las leyes laborales. Lo que vemos es que las corporaciones están intentando incrementar sus ganancias, el crimen organizado y la prioridad de los crímenes ambientales está abajo de la autoridad. Por ejemplo, en el contexto de los Estados Unidos, en el comienzo de los 2000 había solo 200 oficiales ambientales, y eso muestra la prioridad que se le da a los crímenes ambientales en los distintos gobiernos. Mencioné a las corporaciones que utilizan corporaciones falsas, fraude fiscal, contaduría ilegal, y se preocupan por lavado de activos. Muchos crímenes también en internet, vemos fraude de ciberseguridad, y todos estos están vinculados con los crímenes ambientales transnacionales. Y finalmente, en términos de actores, tenemos el elemento del crimen organizado transnacional, los carteles de tráfico, la trata de blancas. También se especula que tienen un impacto debido a que hay menor riesgo y una mayor ganancia.
En Perú y en Colombia, que actualmente tiene la mayor producción de cocaína en el mundo, la minería ilegal se está volviendo una alternativa viable al tráfico ilegal de drogas. Y en el Amazonas vemos que las organizaciones criminales están también teniendo un impacto en el tráfico de madera y también se ve que tienen una relación con la contaminación que se ve producto de la minería ilegal. Vemos que algunos grupos obtienen cerca de 12 millones de dólares anuales por la extorsión de mineros pequeños y es una amenaza al modo de vida de las poblaciones que se encuentran en estas regiones. Y muy rápidamente solo quiero mencionar que todo lo que he hablado, que he mencionado en esta presentación, es realmente enfocándose en lo que es ilegal. Y sabemos que hay legislación que está prohibiendo ese tipo de comportamiento, pero creo que también es importante resaltar que mucha del problema ambiental no es ilegal y simplemente es dañino. Y es lo que Nicholas Posses, un académico, ha dicho, que está totalmente permitido, pero crea muchísimo daño. Entonces puse algunos ejemplos sobre, en particular, la contaminación es algo que está permitido, a menos que se trate de ciertos niveles o tipos de sustancias donde se traspasa un umbral criminal. Pequeñas cantidades de contaminación simplemente son reguladas y si sumamos el efecto acumulativo, esto genera un gran daño ambiental. Lo mismo que con los contaminantes y con los desechos. También cierta forma de abuso animal no humano también son permitidas. Y esto varía dependiendo de la jurisdicción. En general, la degradación ambiental ha sido legal y está permitida. Y nos ha dejado en una situación en la cual nuestro medio ambiente y todos nosotros estamos realmente sufriendo las consecuencias de ello. Las consecuencias de esto son sorprendentes, son terribles. Y aquí podemos ver, el secretario general de la ONU dijo hace unos años, el crimen ambiental ha tenido impactos más allá de los crímenes normales porque incrementa la fragilidad de un planeta que ya es bastante frágil. Y creo que esto habla mucho sobre este efecto acumulativo que hemos tenido sobre el ambiente y que hemos llegado a un punto que está al borde de empeorar. Y lo que necesitamos es lidiar con con los crímenes ambientales como un tema urgente de nuestras sociedades. Y la pregunta es entonces, ¿qué está haciendo la comunidad global para combatir este crimen ambiental transnacional? ¿Qué es lo que estamos haciendo para proteger el ambiente, las distintas especies y las generaciones futuras de humanos y no humanos? Bueno, específicamente no hay nada, no hay una convención específica que lidie con el crimen transnacional ambiental. Entonces no hay una política global que esté tratando esta problemática de manera directa. Hubo una resolución en las Naciones Unidas, en la Convención en la Conferencia de Crimen Transnacional, que fue propuesta por Francia, donde hablaban de prevenir y tratar el crimen ambiental transnacional. Y ha habido algunas resoluciones previas en las Naciones Unidas que se enfocan en el tráfico de fauna ilegal. Pero mucho de esto en el contexto internacional, los protocolos y las convenciones no tratan el crimen. Entonces, el crimen queda como una problemática marginal. Tal vez no entra dentro de las convenciones internacionales. Por lo tanto, muchas de estas convenciones que tengo ahora en la pantalla se diseñaron para lidiar con el crimen ambiental transnacional y ciertamente no se diseñaron para intentar
lidiar con crimen corporativo o un crimen organizado transnacional. Entonces, el marco de trabajo del cambio climático, según mi entendimiento, nunca menciona el crimen como una fuente de cambio climático. Entonces, sí, se menciona las emisiones y se tienen unos objetivos climáticos, pero el crimen es muy probable que prevenga o alcanzar estos objetivos. Y según mi entendimiento, este marco tampoco revisa el otro lado de las cosas, que es el cambio climático lleva a más crimen. Entonces la gente se va a ver forzada a migrar y a entrar dentro de ciertas legislaciones que está generando crimen, que surgen de la desesperación causada por el cambio climático. También mencioné el protocolo de Montreal en cuanto a al daño a la capa de ozono. Había una serie de iniciativas para detener la producción de estos contaminantes que deterioraban el ozono, y vamos sobre camino, y una de las soluciones fue que se cambió las sustancias, pero al generar este cambio genera más costos, y lo que se estima es que todavía se producen 300 millones de toneladas de sustancias que dañan la capa de ozono anualmente. Y esto de nuevo tenemos que verlo, es que tiene unas magnitudes y unas dimensiones entre el norte, el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque nos podemos enfocar principalmente en China y en la exportación y todo el comercio que surge entre Estados Unidos y la China. Todavía hay demanda de estas sustancias porque son baratas y son muy efectivas en el trabajo que realizan. Y hemos visto también que el reciclaje es una de las soluciones que se ha planteado. Sin embargo, todavía hemos detectado ciertas fábricas que no cumplen con los estándares de reciclaje. En términos de protocolos, está el MARPOL, que es la Convención Internacional para la Prevención de Contaminación de Transporte Marítimo, y hay 6 lineamientos para prevenir la contaminación por derrames de aceite, por desechos y también por contaminación de aire, pero como vemos, ninguna de ellas está relacionada con el crimen. Todo cae dentro de esta categoría que mencioné, que era una cantidad de acciones, pero no hay ninguna mención, y podemos ver los detalles y la minucia, pero vemos cómo es que las violaciones son tratadas, pero muchas de estas convenciones no van a tener requerimientos para una respuesta a una violación criminal sobre la convención. En términos de desechos, está la Convención de Basilea, y para prevenir el transporte de desecho tóxico de países desarrollados a países en vía de desarrollo. Y también se trata, o no se trata, perdón, con los desechos radioactivos, que es otra área de interés. Y tampoco hay una mención de los actores en cuanto a la criminalidad y a los actores. La pérdida de biodiversidad, vemos el mismo patrón. En CITES vemos que es una convención de tráfico de fauna, y sabemos que es el caso de que aunque ocurren estas violaciones y están prohibidas este tipo de actividad, no hay ninguna expectativa criminalística o de llevar a cabo un proceso criminal contra las personas que realizan esta actividad. Y CITES intenta lidiar con el tráfico ilegal de especies, pero es difícil ver el impacto y el éxito que ha tenido. Vemos que todavía queda mucho por hacer en este espacio, y como mencionaré en un momento, hay
hay un llamado a utilizar nuevas maneras distintas, más que solo quedarse con las convenciones establecidas para poder tener éxito. Y para el cambio del uso de la tierra también, de nuevo, es difícil ver cómo los crímenes transnacionales ambientales son tratados. Y en términos de mi campo, eso era enfocándose en las convenciones, y como criminóloga, cómo es que toda la parte ambiental ha sido tratada en esa disciplina y cómo podemos ayudar a la comunidad global para lidiar con estos crímenes transnacionales ambientales. Hasta los 90 la criminología no se enfocaba en el ambiente para nada, pero ha comenzado a surgir un área de investigación y una serie de investigadores académicos que ven esa relación entre la naturaleza y el humano, y estamos explorando más comúnmente los temas más tratados son la naturaleza, el ambiente, los animales los tratamos como una propiedad privada, particularmente bajo ciertas legislaciones del mundo occidental, y se consideran recursos naturales. Entonces, cuando hay un daño, hay un sufrimiento o una pérdida, se trata de manera económica y hay una legitimidad alrededor de ello. No voy a hablar mucho del segundo y tercer punto, pero la investigación criminal, la criminología en cuanto al ambiente, también vemos que la violencia de los humanos evoluciona de las condiciones evolutivas de los humanos. Pero lo que voy a mencionar es que de la otra idea es que el ambiente y los no humanos también son sujetos de derecho. Y esto se ha planteado y se ha vuelto un término popular dentro de la investigación académica. Y solo para resaltar que un interés particular en el contexto de los crímenes transnacionales son las relaciones entre lo humano y lo natural, es una de instrumentalidad, donde se trata todo lo que viene del ambiente como un activo económico. Por el otro lado, la contraparte es que se debe comenzar a considerar a todos estos recursos naturales, a todos estos elementos que vienen del medio ambiente como sujetos de derecho. Y esto a lo que nos lleva es al campo en el cual yo trabajo, que es el que se llama la criminología verde. Entonces intentamos lidiar con el crimen transnacional ambiental desde la parte de criminología, y lo que hacemos es buscar ayudar a este proyecto, y nos fijamos en las transgresiones que son nocivas para los humanos, el medio ambiente, así como para los no humanos. Entonces nos fijamos más allá de lo que es ilegal, si no nos enfocamos en lo que puede ser nocivo para el planeta y para las otras especies. Y uno de los actores más poderosos somos los humanos. Lo que tenemos que fijarnos es si hay gobiernos y estados, así como corporaciones, que estén involucradas en actividades que generan este daño y que generan un deterioro al medio ambiente. Parte de lo que nos gusta observar y estudiar es el poder de las instituciones para moldear estos crímenes ambientales. Entonces los investigadores, los académicos, se han fijado en si las cosas son definidas como criminal dentro de lo legislativo o si no son criminalizados, y esto lo vemos en otros espacios más allá de lo ambiental. Uno de los principales autoridades de esta área reta las definiciones y quiénes están haciendo las definiciones dentro de la legislación, y genera un debate que es muy interesante. Lo que la criminología verde hace también, y en que se fija, es retar
y ver por qué algo es un daño y por qué otra cosa se clasifica como un crimen. Y lo que se hace es fijar en las leyes criminalísticas, y lo que creo que es muy importante en este contexto es estudiar cómo es que las leyes existentes, cómo se están ejerciendo, si hay si hay arrestos, si hay investigaciones, si esto está llevando a sentencias y cuáles son las sanciones que son favorables en el sistema criminal en este contexto. Entonces, solo porque haya sanciones no quiere decir que los jueces u otros estén generando sentencias explotando todo el potencial que tienen. Eso es un área importante de estudio para ver cómo es que estamos respondiendo al crimen ambiental transnacional. Y como había mencionado, no solo viendo la ley criminal, sino también viendo el elemento civil, es muy interesante porque hay consecuencias negativas de industrias legales que generan estas problemáticas. Y la criminología verde se habla de 3 acercamientos a la justicia y todos están conectados y no están separados. El primero de ellos tiene que ver con la justicia ambiental, humano, y a medida que nuestro ambiente se degrada, las poblaciones humanas están viendo el colapso ambiental en maneras desiguales. Las poblaciones más vulnerables son quienes menos impacto, menos responsabilidad tienen en el cambio climático, mientras que las grandes corporaciones, que son los grandes responsables por el cambio climático, de cierta manera son los que menos se ven afectados. Y por ejemplo, en el término pesquero, las grandes pesqueras que utilizan estas grandes redes pues le están quitando espacio a los pequeños pescadores. Nuestro segundo acercamiento a la justicia es la justicia ecológica, y acá estamos viendo los ecosistemas, distintas biosferas que vemos que se están sufriendo cambios irreversibles por la explotación humana. Y lo que estoy mencionando, de nuevo, lo estoy mencionando todo el tipo de ecosistemas, no solo los bosques, sino las sabanas, los humedales. Y lo que vemos es que muchas de ellas nunca se van a recuperar estos ecosistemas, y esto genera un impacto sobre todas las especies que los habitan. Y se ha tenido, sí, el argumento de que los ecosistemas y el ambiente es importante para los seres humanos, pero el argumento que se da es que es valioso de por sí. Finalmente tenemos la justicia de las especies, y ya no tenemos estos 2 niveles de biodiversidad, y acá estamos viendo que a nivel de especies se intenta mantener que las especies no se extingan, y sabemos que millones de animales mueren todos los años por crímenes ambientales, directamente por tráfico ilegal de fauna o indirectamente por minería ilegal, explotación maderera ilegal también. Tenemos una industria realmente alrededor de la trata de especies de fauna salvaje. Y voy a pasar a hablar de cómo es que, del elemento práctico, de cómo podemos llegar a esto. Entonces la criminología verde puede que suene muy aspiracional o idealista, pero nos estamos acercando a la jurisprudencia de la tierra, que también lo llamamos una jurisprudencia salvaje, que es cómo podemos aterrizar todos estos conceptos. Y no les voy a leer todo, pero básicamente lo que se está haciendo desde este marco son sistemas legales
los sistemas legales humanos tienen que verse alterados de manera urgente para poder tener en cuenta al planeta como una comunidad y ponerlo al centro de las decisiones que tomamos. Y debe ser un sujeto de derecho que tenga derechos fundamentales y que deben salvaguardarse. Entonces la idea es que la legislación debería ser completamente reformulada para poder considerar a todos estos temas que les he mencionado. Y la manera en que eso funciona es revisando nuestra noción de lo que es el daño y la violencia. Entonces, si reconsideramos lo que es el daño, podemos volverlo mucho más visible y esto puede ser tratado. Y lo que esto conlleva es el colapso del concepto de daño. Y debido a que nuestro mundo se ha vuelto tan complicado, no podemos priorizar un tipo de daño sobre otro. Entonces lo que tenemos es que superar esta barrera para poder ver qué tipo de daño es el más importante en términos funcionales. Y parte de eso es comenzar a planear a largo plazo, tener una visión larga, no del corto y mediano plazo. Tenemos que comenzar a planear en escalas mucho más extensas de tiempo. Y no solo en términos de generaciones humanas, sino de generaciones no humanas. Y cuando hablamos de daño, no podemos referirnos solo al daño físico, que está muy centrado en lo humano. Tenemos que tener una visión más amplia de lo que es el daño. Tenemos que hablar del daño financiero, daño social, daño cultural, todo este tipo de consecuencias negativas que se generan de la degradación ambiental. Y para ser más específica de lo que el daño es que no hay muy buenas definiciones no se encuentran muchas definiciones. Y Edward Gibney y yo hemos escrito sobre esto, y ver al daño aquello que hace que la supervivencia sea más frágil. Entonces lo que intentamos es conectar un enfoque evolutivo del daño y verlo desde un punto de vista más concreto. Y el daño está muy relacionado con la violencia. Y aquí no vemos solo el daño físico, sino los otros tipos de daño. Y la violencia ocurre algo similar, porque la violencia se debe comenzar a considerar de otras maneras en las que antes no se había visto. Antes hablábamos de la violencia estructurada, y esto es muy aplicable al crimen transnacional ambiental, cuando vemos la relación entre humanos y lo que hemos hecho y la manera en que hemos industrializado la agricultura. La deforestación sistemática es un tipo de violencia que crea formas de injusticia social, no solo para los humanos, sino, como he reiterado, para todos los que no son humanos, todos los organismos vivos. Entonces creo que aquí resaltamos la problemática de que el tema de que la jurisprudencia de la Tierra quiere poner todos estos conceptos, reunirlos. Reúne la contaminación, desforestación, la pérdida de biodiversidad, el abuso animal y la agricultura industrial. Y lo que entendemos o lo que hemos visto es que se debe continuar investigando. Y he hablado mucho de nuestra relación con otros tipos de animales, y aquí pues voy a hacer un poco mi propaganda sobre el trabajo que he hecho, de cómo es que podemos tratar a los organismos no humanos. Y sé que he pintado un cuadro muy negativo, pero quiero ahora hablar sobre el progreso que hemos logrado. Y este progreso se ha visto en todas las partes del mundo, y estoy muy seguro de que están al tanto de la Unidad de Seguridad Ambiental de la Interpol, que ha tenido distintas formas a través de los años, pero desde los 90 la Interpol ha estado muy comprometida en lidiar y tratar con el crimen ambiental transnacional, y han generado estas unidades para dar apoyo global
a las instituciones y a las autoridades y a los gobiernos para lidiar y taclear la problemática ambiental. Y creo que ese programa ha crecido en los últimos años y creo que es un buen signo de progreso. Sé que hay colegas acá en el evento que van a estar al tanto del programa de crimen ambiental, silvestre y forestal. El estudio y la investigación que da apoyo para entender y conocer más de los crímenes ambientales transnacionales, su naturaleza y su alcance, cómo han evolucionado. Y vemos la necesidad de que se debe crecer. Y hemos visto un crecimiento en los últimos años, y esto es un síntoma de progreso. Hay también progreso legislativo. Entonces, ecocidio es el quinto crimen en el Estatuto de Roma, muchos de ustedes lo conocerán. Entonces, considerarse al ecocidio como un crimen de lesa humanidad, y está poco a poco avanzando en distintas etapas. Hay distintas colaboración con abogados para generar una definición de este término. Y la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional y el cuarto protocolo, ustedes sabrán mucho más sobre la legislación en Sudamérica y las otras partes del mundo, que reconoce los derechos del ambiente, y esto puede tener un gran impacto e influenciar al resto del mundo. Entonces, muchísimas gracias. Quiero recoger algunas de las ideas que has compartido, en particular esta idea de sistematizar o presentar una visión más sistémica y holística de lo que sería el crimen transnacional ambiental, con unas 4 categorías que propone sobre contaminación, desechos, pérdida de biodiversidad y modificaciones en el uso de la tierra. Además, esta gran idea entre lo ilegal y lo nocivo entre este tipo de prácticas, y preocuparse también en este sentido de lo que es nocivo, es decir, aquellas prácticas que, aunque pueden ser aceptadas en el mínimo grado, son acumulativas y van generando un daño mayúsculo. Así como esta idea sobre poner de presente que el crimen transnacional ambiental todavía requiere una preocupación y requiere un esfuerzo estratégico y global para ello. Hay varias preguntas del público, apreciada profesora. Voy a empezar con esta que nos hacen aquí desde San José del Guaviare, y dice así. Esta pregunta está en inglés, la voy a leer en inglés. Y bueno, voy a hacer como la traducción al español también para que no haya ningún problema. What happens when local laws allows pollution, waste, land use change, and biodiversity loss beyond the ecological and social system? Yeah, I think this is a very big problem of local law. At least I can say this in the UK context, that it's very short-term in thinking. So there is always an economic priority that is over environmental considerations. Ambientales. Yo considero que el impacto de eso puede ser que no en el futuro vamos a tener ambientes que van a sufrir para apoyar o para tener otras fuentes de industrias relacionadas con la naturaleza, y me imagino que esto también es correcto y cierto para otras partes del mundo. Okay, the second question is, what is your opinion, and do you think it will be useful to recognize the ecocide as an international crime? That devastation of an environment like that is illegal, and that it's on par with a crime against humanity.
a un crimen contra de la humanidad. Así que yo considero que aun cuando would eventually be tried by an international criminal court around van a ser tratados por la Corte Criminal I think it really does. y decidan cuáles son los retos, yo creo que ese es un mensaje que tenemos que enviar y tenemos que tomar seriamente y no permitirlo. What action do you propose to face the environmental crime in Amazon region? More about the legal system there, but the various Yo estoy consciente o conozco, examples. como ya lo mencioné en algunos ejemplos que puedan ser aplicados en la región del Amazonas, yo creo que para la mayor parte Corruption is something to be la corrupción es algo que tiene que atacarse, si puedo permitirme decir esto, en diferentes industrias. Tiene que haber mucha más colaboración entre los países que comparten esta región del Amazonas, pero diría que no solamente en la región del Amazonas, pero también en otras áreas tenemos que tener this community participation. más las comunidades, corporaciones, tiene que haber mucha más participación para la democracia que permita People with communities. a los individuos, a las personas locales, a las comunidades, para que tengan forma de decir cómo es. Maybe this is the last question. What is the relation between the climate change and the environmental crime? Esto es una relación complicada entre estos dos aspectos. Creo que nosotros vemos que el crimen ambiental contribuye al cambio climático. Por ejemplo, actividades ilegales, tenemos fraudes en los créditos de carbono. And I think we're going to see more of those as we phase out our use of fossil fuels, that we're going to see more environmental crimes in this space that are going to be contributing to climate change. And then we're going to see not environmental crimes, but we're going to see just traditional kinds of crimes on the other side of climate change. I mentioned around environmental refugees, thefts, looting. I listened to a talk yesterday. El cambio climático va a ser un problema real para los próximos años si no se lidia con esto y también con estos crímenes para. Thank you very much, Professor White, and thank you for every one of you, our guests. This has been a great conference.